Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 15 de octubre del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que, después de darles muerte, los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Ustedes valen mucho más que los pajarillos, por supuesto. El hombre es la creación preciada por Dios, aquello que Dios hizo a su imagen y semejanza. Aquí el Señor está rodeado por una multitud, verdaderamente una multitud, y estaban con él, por supuesto, los suyos, los que lo seguían de cerca, los discípulos. Aquí el Señor va a hablar con todos. Esta enseñanza va dirigida a todos. A los de la multitud, uno diría la multitud. Sí, claro, no seguían de cerca al Señor, pero habían oído hablar de Él. Además lo habrían escuchado y visto lo que hacía en alguna oportunidad. Y los movía más bien, más que el interés, la curiosidad, pero también habría interés en muchos de ellos. Y seguramente muchos de la multitud también finalmente terminaron creyendo. Los discípulos eran aquellos que ya directamente uno dice discípulos. Sí, al decir discípulos estamos hablando de alguien que ya sigue de cerca y sostenidamente al Señor. En definitiva los 12, ¿no es cierto? Que después serán, el ejemplo para tantos, para multitudes que verdaderamente creerán. Acá el Señor nos está haciendo una advertencia. Sí, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. No está en este pasaje, pero se puede adjuntar, ¿no es cierto? Porque a quien quiera el Hijo se lo revela. Bien, el Señor nos revela el misterio oculto, el misterio del amor, de la vida, desde los tiempos y edades. Tenemos que discernirlo, sí, Él nos ayuda. Pero antes bien cuidémonos de todo aquello que escuchamos. No toda palabra, por aquel que se dice representante de la sabiduría y del amor de Dios, procede de Dios. Cuídense, nos dice aquí el Señor, de la levadura de los fariseos. Ya hemos visto en el curso de estos días la conducta farisaica, la hipocresía. Aquellos que querían ser servidos, que no querían servir, aquellos que buscaban los primeros lugares en la sinagoga, aquellos que gustaban ser saludados, reverenciados en las calles, en las plazas. Ese querer ser más que el otro, ese querer ser servido, todo lo contrario de lo que es el verdadero reino de la vida y lo que nos viene a enseñar el Señor. Por eso aquí el Señor nos está diciendo que nada oculto va a quedar finalmente sin ser revelado. Muchas palabras
que hemos oído en secreto, en privado, finalmente serán publicadas. Habrá un juicio por parte de aquel que tiene la autoridad y la sola capacidad de establecer ese juicio, que es en la presencia de Dios, en la presencia del amor por parte de Dios, por parte de aquel que, siendo Dios, está con nosotros, como hijo del hombre, el Señor que está ahora conversando, hablando, enseñando, el Maestro, el único. Entonces la enseñanza del Señor siempre va a ser la misma. Aquí, por ejemplo, estamos en el mundo, hermanos. Apreciamos las cosas que son del mundo, muchas veces no conocemos otras, pero una vez que hemos conocido las cosas del Señor, tenemos la libertad de elegir o no la verdad y la vida. Muchos eligen la verdad y otros lamentablemente no. Los que eligen la verdad, aquella que nos revela el Señor, a quien quiera el Señor se lo revela, bueno, han optado por la vida, nos aguarda la vida o los aguarda la vida. Pero hay quien elige otra cosa. Por ejemplo, la palabra fariseica, y de tantos fariseos actuales, modernos, ¿no es cierto?, que no llevarán ese nombre, pero que realmente buscan a través de argumentos sutiles, pero mentirosos, confundir, hacer discípulos, hacer prosélitos más que discípulos, ¿se da cuenta? Y muchos grupos inclusive invocando el nombre de Dios. Fariseísmo, hipocresía. Tengamos cuidado y no les temamos. Muchas veces, muchas veces se nos hace llegar la palabra con amenazas, sí, apelando a textos que de pronto en nosotros generan más temor que amor. Es bueno temer a Dios, sin duda, sí, pero desde el amor. Y desde el amor ya en nosotros funciona la plenísima seguridad en aquel que nos habla, aquel que nos ama, aquel que nos hace llegar la palabra que nos conduce finalmente al lugar de la plenitud de la vida en felicidad al cual nos lleva. No temamos, dice el Señor, a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no pueden hacer más que eso. Más bien temamos a aquel que puede matar el cuerpo y el alma. Usted puede morir en el cuerpo y de hecho va a ocurrir eso. Pero usted puede conservar su alma para ir directamente después de la partida de este cuerpo a la presencia de Dios. Usted tiene autoridad sobre la muerte segunda, la muerte del cuerpo. La muerte primera ya aconteció y eso para lo cual usted resucita en Cristo Jesús. Ya ha sido levantado de la muerte del alma adámica. Ahora usted vive vida de Cristo resucitado, vive conforme a la fe. Y usted ama, no teme. No teme la muerte del cuerpo. Usted sabe que su vida está, y la muerte del cuerpo o la muerte segunda no tiene autoridad sobre su vida. La autoridad pertenece a Dios y Dios la participa en usted, con usted, porque a usted lo va a llevar a la plenitud de la vida. Entonces, hermanos, estamos en seguridad, siguiendo precisamente la palabra de aquel que nos habla, aquel que nos dice la verdad, aquel que nos dice cosas, sí, ocultas desde tiempos y edades, pero reveladas a aquellos a los cuales llama la Escritura, y el Señor nos llama así a los santos del Señor, aquellos que el Señor aparta, ha elegido porque ha visto en el corazón de ellos algo que los hace dignos de ser ungidos, elegidos por el Padre Celestial. No temamos a aquellos cuantos hay que persiguen, y muchas veces, y en el tiempo actual, y en todo tiempo ha ocurrido, persiguen a los cristianos por ser verdaderos obreros de la verdad, verdaderos embajadores de la vida. No les viene bien, no está de acuerdo con la conveniencia o intereses de aquellos que buscan otra cosa, que pueden matar el cuerpo, pero no el alma.
Dios llora la muerte del alma, no la muerte del cuerpo. Y vida verdadera, vida en el alma que preserva, el alma que crece y finalmente participa de la plenitud de la gloria, es la que nos comunica y en nosotros nos deposita esa vida que de Dios procede y que nadie puede quitarnos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel recordaba el libro de Job y todo lo que le pasó a Job. Y sin embargo, él nunca renegó. Recuerdo que decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, a mí me parece que así también nosotros, ¿no? En la medida que nos abandonamos plenamente en el Señor, nuestra fe es una fe real en el Señor, o sea, no tenemos que temer nada. Por supuesto, donde hay amor, no hay temor. De ahí que el que teme es que todavía no ha sido hecho perfecto en el amor. Cuando somos hechos perfectos en ese amor de Dios, ya huye de nosotros todo temor. Tenemos por el amor la seguridad y la felicidad consecuente, que viene de esa seguridad puesta en Dios y en Dios por nosotros, en nosotros. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas y pedimos tu bendición, Señor, tu espíritu de amor, tu espíritu de vida y verdad, Señor. En tu nombre santo lo hacemos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.